Gracias por acompañarnos. Estoy con la doctora Laura Ulate, ella es endocrinóloga. Doctora, y decíamos el tema de que muchas veces vemos a los muchachillos en la casa y la mamá está preocupada porque la chiquilla de repente no desarrolla o el chiquillo tampoco. Y entonces uno se pregunta, ¿es pubertad retrasada? ¿Y cómo se come eso? Realmente lo primero es definir qué es pubertad retrasada. Y pubertad retrasada implica que alrededor de los 13 o 14 años, dependiendo si es una niña o un niño, no ha iniciado lo que es la aparición de caracteres sexuales secundarios. En promedio, entre los 8 y los 13 años se da la pubertad en las mujeres y entre los 9 y los 14 es donde aparece la pubertad en los hombres. Si a esas edades no se presentan esas características, podemos hablar de que hay un retraso puberal. ¿Cuáles son esas características que deberían presentarse? En las mujeres, lo que es la aparición del botón mamario, esa es la primera manifestación de inicio de pubertad y usualmente precede en alrededor de 2 años la menstruación propiamente como tal. En el caso de los hombres, las primeras manifestaciones van a ser el crecimiento testicular y los cambios en la coloración de la piel de los genitales y la aparición de vello púbico. Doctora, y por ejemplo, ¿en qué momento ya una mamá o un papá podrían estar preocupados si, por ejemplo, esas características que usted menciona no aparecen en el muchacho o la muchacha? Sí, ya a esa edad, a los 13, 14 años, si no hay aparición de esas características sexuales, ya hay que preocuparse, o sea, hay que consultar. ¿Pero se mejora esa condición, doctora? Depende de la causa que esté generando el retraso puberal. Lo más frecuente es que se trate de un retraso puberal simple, que solamente implica que la persona se está desarrollando más lentamente que sus pares de la misma edad. Pero hay un tema también, doctora, mucha gente dice es normal, se puede solucionar, pero detrás de eso puede existir quizá alguna enfermedad más complicada, ¿como cuáles? Hay ciertas enfermedades como la diabetes, la fibrosis quística, ciertas enfermedades renales, el asma, los problemas nutricionales, la malnutrición que pueden generar un problema de retraso puberal y que la solución implica tratar la causa desencadenante de esta situación. Si trato la enfermedad, voy a solucionar el problema de retraso puberal. Y usualmente las manifestaciones en este caso van a estar más relacionadas con la enfermedad que está provocando la situación que propiamente con el retraso puberal. En el caso del retraso puberal simple, son pacientes que se están desarrollando normalmente, que simplemente son más pequeños que sus contrapartes y no tienen las características sexuales. Eso le iba a decir, porque de repente uno está en la escuela, está en el colegio y ve que hay compañeros que son enormes o compañeras que son enormes y uno queda ahí como chiquitillo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende que unos se aceleren, digamos, en este desarrollo o no, doctora? Es una condición muy individual, pero de las características principales de los pacientes que se van desarrollando más lentamente es el hecho de que tienen un antecedente familiar de retrasos puberales en lo que son sus padres o sus hermanos mayores. Sí, pero usted decía también que la edad, por ejemplo, ósea no corresponde. ¿Cómo es ese rollo, doctora? Para alcanzar pubertad necesitamos 2 características. Sí. Una es alcanzar una edad ósea. Es la edad que tienen mis huesos, que no siempre corresponde la edad ósea con la edad cronológica. Por eso uno tal vez es más chiquitillo de repente y ve al compañero enorme. Exactamente, y que al final probablemente 5 o 6 años después resulta que el que estaba más pequeño terminó siendo más alto que sus compañeros. Simplemente tenía un retraso puberal, pero en el momento en que arrancó pubertad logró alcanzar su talla máxima y un desarrollo completo. Doctora, hablábamos también de los muchachos que deciden hacer mucho deporte, por ejemplo, que eso tiene de alguna manera, digamos, algún problema. ¿Cómo lo explicamos? Esa es la otra característica que se necesita para arrancar pubertad. No solamente la madurez ósea, sino se necesita un porcentaje determinado de grasa para producir pubertad. Usualmente los deportistas extremos o los pacientes que tienen muy bajo peso, los gimnastas tienden a tener porcentajes de grasa por debajo del 10%. Esos porcentajes de grasa impiden que haya una adecuada producción de hormonas y una adecuada madurez del eje hormonal que se encarga de lo que es el desarrollo puberal. Y esas son las causas por las cuales uno ve las gimnastas que se quedan pequeñas, que no tienen un desarrollo mamario completo, o otros tipos de pacientes que incluso después de pubertad entran con ausencia de menstruaciones en el caso de las mujeres. Doctora, ¿y cuándo se puede sospechar que el retraso de la pubertad se deba a factores hormonales? Realmente hormonal es
siempre la causa del retraso puberal siempre va a ser hormonal, siempre va a ser un trastorno o en la inmadurez del eje hormonal o una condición en donde no se producen hormonas porque hay un fallo en el ovario, hay un fallo en el testículo, siempre hay una causa hormonal subyacente. Aquí lo principal o el objetivo principal es descubrir cuál es ese trastorno que está determinando que el paciente no arranque con el desarrollo puberal normal. Doctora, perdón, ¿hay algún tratamiento que los papás pueden recurrir? En el caso del retraso puberal que se ve una enfermedad subyacente, el tratamiento es tratar la enfermedad subyacente. Como por ejemplo la anorexia nerviosa que lo mencionábamos. Exactamente. En el caso de los pacientes con retraso puberal, pues muchas veces es tranquilizar a la familia, aunque eso es complicado. Y si no, lo que se le puede administrar es un ciclo corto de 3 a 4 meses de tratamiento hormonal con el objetivo de producir madurez ósea y madurez del eje hormonal para que arranque pubertad. Y ya en los casos más extremos, en donde ya hay una falla testicular o una falla ovárica, ya hablamos de un reemplazo hormonal a largo plazo. Doctora Ulate, muchas gracias por aclararnos siempre las dudas. Gracias a ustedes. Vamos ahora con Verónica.